Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la Cátedra AMSI. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio y de que los anfitriones hoy sean los fellow y el director del programa de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena. Hoy vamos a tocar este tema que es tan interesante para todos, volumen corriente bajo, uno para todos y todos para uno. Y lo va a presentar el doctor Amílcar José Almanza Hurtado, que es fellow de medicina crítica y cuidado intensivo de esta universidad. Vamos a tener la misma mecánica que utilizamos en la primera cátedra, y es que el doctor Amílcar presenta su conferencia y al final vamos a tener unos minutos disponibles para la discusión y los comentarios que utilizaremos a través de el mecanismo de levantar la mano, o las preguntas se pueden hacer por el chat y las iremos resolviendo entre todos. Bienvenido, doctor Amílcar, y adelante con su charla. Listo. Muy buenas. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos por abrir este importante espacio para nosotros los residentes de medicina crítica del país. Hoy, en la segunda revisión de esta charla, de esta cátedra ANSI, con nosotros los residentes, nos corresponde en representación de la Universidad de Cartagena presentar la cátedra de volumen corriente bajo, uno para todos y todos para uno, haciendo una comparación o una semejanza con la obra magna de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. La agenda que tendremos para el día de hoy, trataremos de hablar sobre el concepto, sobre cómo ha cambiado el paradigma del volumen corriente a través de la historia. Hablaremos de cómo es el volumen corriente en LSDA en los pacientes sin SDRA, y por último trataremos de mirar cómo hacer una forma de individualizar el volumen corriente para todos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos que requieren ventilación mecánica. Y es que para la década en que se publicó la novela de Alejandro Dumas, en esa misma época ya el doctor Hutchinson estaba comentando y estaba haciendo sus trabajos donde decía que el pulmón tenía una capacidad y que esa capacidad debía estar asociada a la estatura del paciente. Pero posteriormente y mucho tiempo después fue cuando se dijo que no solamente había que ajustar este volumen corriente al género, a la estatura, sino que también había que ajustarlo al género. Y habiendo una diferencia, aunque mínima, entre hombres y mujeres, donde a hombres le correspondería un volumen corriente de 9.7 mililitros por kilogramo de peso y a mujeres un volumen corriente de 10.5 mililitros por kilogramo de peso. Y investigaciones nos dicen que incluso pacientes personas podrían respirar a unos volúmenes corrientes mucho más bajos, lo que nos daría una importancia sobre todo cuando nosotros vamos a evaluar una evaluación completa del estado de hipoventilación, de la respiración controlada en pacientes que se encuentran en respiración artificial. Y al año siguiente, el doctor Radford demostró que para una persona que respiraba entre 12 a 18 respiraciones por minuto en nomogramas de producción de CO2, que un volumen corriente para las personas que estaban más o menos en esta frecuencia respiratoria les correspondería un volumen corriente de 8 mililitros por kilogramo de peso. Y Walter Stahl, trayendo a colación las observaciones realizadas por el doctor Gayton en 1947, demuestra o corrobora lo que ya el doctor Gayton había dicho, que en promedio una persona podría tener incluso un volumen corriente en promedio de 7.6 cc mililitros por kilogramo de peso predicho. Es decir, que ya antes de la primera publicación
en ventilación mecánica, que fue de volúmenes corrientes, que fue esta publicación de 1963, donde fueron 18 pacientes que se encontraban en anestesia para la parotomía exploratoria. Lo que el autor intentó demostrar en esto es que los volúmenes corrientes altos mejoraban, y en efecto lo demostró, que había menos atelectasia, menos acidosis, y había una mejoría en la oxigenación. Y de esta publicación sale la recomendación que se utilizó inicialmente cuando hubo el traslado de la sala de cirugía a la unidad de cuidados intensivos, de manejo de volúmenes corrientes de 15 a 20 cc de 15 a 20 cc por kilogramo de peso predicho. Sin embargo, una publicación más adelante nos dice que los pacientes debían ventilarse con 10 a 15 cc por kilogramo de peso, y eran preferibles a la recomendación anterior, porque esta recomendación se había utilizado en miles de pacientes, pero cuando vamos a buscar en la publicación no hay una relación de esos miles de pacientes a los que ellos se refieren en la publicación, de tal manera que, aunque fue una publicación y una recomendación relativamente arbitraria, se mantuvo durante mucho tiempo, más o menos 20, 30 años, esta recomendación de los 10 a 15 cc por kilogramo de peso. Para la época no había una evidencia real de que los volúmenes corrientes, aparentemente no había una evidencia real de que los volúmenes corrientes altos produjeran daño a nivel pulmonar, y para esta misma época se le tenía mucho más miedo a la presión positiva al final de la expiración, porque incluso podía producir estabilidad hemodinámica en los pacientes, y por esa razón la recomendación que se mantenía era ventilar a los pacientes con 10 a 15 cc por kilo con una PIP mínima. Pero si nos vamos a buscar publicaciones que nos digan si realmente había evidencia para la época que había daño pulmonar, nos encontramos que en 1744 ya John Fogerty había dicho que meter una presión máxima y un volumen máximo probablemente producía un daño pulmonar, y que el pulmón no era capaz de soportar sino las respiraciones que una persona podría darle con su propio esfuerzo, y no con un esfuerzo sobremedido como el que se utilizaba en los fuelles que se le daba a los pacientes en ese momento para las ventilaciones artificiales. Y de hecho los volúmenes corrientes altos hacen parte del mecanismo de formación del edema alveolar, y puede estar relacionado con el aumento de las fuerzas superficiales que se desarrollan durante la ventilación mecánica cuando nosotros estamos utilizando volúmenes corrientes altos. Y al final de la década de los 80 se demuestra que estos son estudios hechos en animales, donde se demuestra que en ovejas, ventilar ovejas de 50 a 70 mililitros por kilo versus las que se ventilaron con volúmenes corrientes alrededor de los 10 mililitros por kilogramo de peso, en las ovejas que se ventilaron con 50 a 70 mililitros por kilogramo de peso, hubo más lesión pulmonar grave, más deterioro de la oxigenación rápido y mayor mortalidad. Y posteriormente se demuestra que incluso este efecto se puede ver en ovejas o en animales cuando se utilizan volúmenes corrientes de 9 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Había suficiente evidencia para hacer un cambio de paradigma y comenzar a utilizar volúmenes corrientes mucho más bajos de los que estábamos utilizando en la época. Sin embargo, esta publicación del doctor Exluski de 1993 nos dice que debemos seguir ventilando a los pacientes con 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso, pero algo que hay que rescatar de la publicación de Exluski es que, si bien él siguió esa recomendación, también dijo que había que ajustar ese volumen corriente a una presión meseta y utilizar la hipercapnia permisiva para intentar reducir el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y en esa misma época
vemos esta publicación que nos dice que los volúmenes corriente bajos no solamente mejoran la supervivencia de los pacientes, sino que los pacientes que se ventilaron con volúmenes corriente altos, estos volúmenes corriente altos se asociaron con un aumento en el grado de disfunción bioorgánica que los pacientes tienen, pasando de cuando tenían una disfunción de una mortalidad de del 6%, pues que cuando tenían una más 4 o más defunciones había una mortalidad cercana al 43%. Entonces, ya veníamos caminando sobre que realmente teníamos que mirar a los volúmenes corriente bajos, pero bueno, había que buscar realmente si esos volúmenes corrientes, aunque bajos, podían seguir siendo buenos. Recuerden que para la evaluación del SDDA inicialmente realizamos la radiografía de tórax, pero que cuando hubo la correlación o el estudio de correlación entre la radiografía de tórax y la tomografía, hubo sobre todo para evaluar compromisos mayor del 90%, solo hubo una correlación entre radiografía de tórax versus tomografía del 10%, y de hecho, pulmón que se veía comprometido en la radiografía de tórax, hasta un 30% de ese pulmón que se veía comprometido por la radiografía de tórax se evaluó por tomografía y fue captado como normal. Y esta investigación fue la que llevó al doctor Gattinoni a realizar la publicación y a decirnos que en un paciente en una tomografía, radiográficamente la porción airada del pulmón en un paciente con SDRA grave era similar a la capacidad pulmonar que tenía un niño de 5 a 6 años, que es el concepto del baby lung o de pulmón de bebé, y además nos lleva al concepto de que hay unas zonas dependientes y unas zonas dependientes, y que independientemente de que estemos manejando al paciente con un volumen corriente, este volumen que nosotros estamos administrando va a ir a una zona sana y que probablemente va a producir daño. De hecho, en este mismo estudio tomando como parámetro el tiempo de ventilación mecánica para pacientes con SDRA agudo, un promedio de 3.8 días de ventilación mecánica y hasta 23 días de ventilación mecánica para los pacientes crónicos, en los que se manejaron con más de 9 cc de volumen corriente, se demostró que había un riesgo mayor de la generación de neumotórax, llegando casi que al 100% en los pacientes que tenían volúmenes corriente altos y que tenían en promedio 23 días de ventilación mecánica, con una mortalidad aproximada en los pacientes que presentaban esta complicación del 66%, de tal manera que nosotros aparentemente estábamos administrando unos volúmenes corrientes normales, entre comillas, pero que estos volúmenes corrientes normales pueden producir valores regionales excesivos, tanto de distensibilidad dinámica como de distensibilidad estática. Y el doctor Amato en esta publicación nos dice que los pacientes, cuando nosotros comparamos los pacientes que se ventilan con menos de 6 cc por kilo versus a los que se ventilan con 12 cc por kilo, hay una mejoría o hubo mejor tolerancia al destere ventilatorio, mejor índice de oxigenación, mejor distensibilidad, menos días de FiO2 por debajo del 50% y una mejor supervivencia en los pacientes que se ventilaron con nuestros parámetros ventilatorios versus los que tenían volúmenes corriente altos. Y esto fue refrendado en otra publicación del mismo doctor Amato, donde ya se comienza a demostrar que ajustar el volumen corriente a menos de 6 cc por kilo con una meseta menor de 30 tenía un impacto en la mortalidad con un número necesario a tratar de 3, con una P estadísticamente significativa. Y el estudio ARMA nos dice que además de ese beneficio en mortalidad que el paciente tiene, también hay un beneficio en días libres de ventilación mecánica y en días libres de falla multiorgánica. Y uno de los grandes mensajes que nos da el estudio ARMA es que reducir el volumen corriente de 12 a menos de 6 mililitros por kilo salva vidas. Y el estudio ARMA, el otro gran mensaje que nos dijo hace 21 años es que
el beneficio del volumen corriente bajo es independiente de la distensibilidad pulmonar. Esta diapositiva resume cómo fue el comportamiento y cómo fue cambiando el paradigma de cómo escogíamos los intensivistas en esa época, o cómo escogían los intensivistas en esa época los volúmenes corrientes. Ellos, a medida que fueron entrando en cada uno de los protocolos de investigación, fueron dando un volumen corriente mucho más bajo a la hora de iniciar a los pacientes en ventilación mecánica antes que el protocolo. Lo que dice es que ya comenzábamos nosotros también a dar luces de que estábamos aprendiendo de probablemente el daño que estábamos haciendo con manejando volúmenes corrientes por encima de los 10 mililitros por kilogramo de peso, y eso nos dice que nos lleva a la conclusión que nosotros probablemente tendríamos que buscar otras estrategias o otras maneras de mirar si ese volumen corriente, una vez demostrado que probablemente sí hay un beneficio en manejar los volúmenes corriente bajos, si esos volúmenes corriente bajos realmente no le hacemos daño al paciente, y que eso lo debemos hacer así. Y en esta publicación lo que se demostró es que incluso volúmenes corriente bajos administrados a los pacientes con compromiso pulmonar severo pueden producir la misma deformidad que produce un volumen corriente que esté cercano a los 12 mililitros por kilogramo de peso predicho. Y es cuando entran las otras maneras o las otras variables que nosotros conocemos para evaluación de cómo dar o evaluar cómo dar nuestro volumen corriente, y es cuando vemos el ajuste de volumen corriente por la presión transpulmonar mediante la medición del balón de catéter esofágico, para tratar, uno, de evaluar el estrés pulmonar, y dos, mirar el estado de oxigenación, y así poder tener una mejor entrega del volumen corriente y no producir tanto daño en el pulmón. Y estos dos doctores nos dijeron que en un metaanálisis, como una gran conclusión, de que los médicos nos centrábamos con toda la evidencia que teníamos para la época donde ellos hicieron la publicación, es que nos centrábamos en la meseta, y si la meseta estaba normal, no le prestábamos atención, o le prestábamos poca atención a el volumen corriente. Y estamos viendo que probablemente por la administración en las zonas dependientes y en las zonas no dependientes, incluso con estos volúmenes corrientes podríamos producir daño. Y la doctora Elisa Estensoro nos dice que la presión de conducción en la primera semana puede ayudarnos a discriminar sistemáticamente entre los pacientes supervivientes y en los pacientes no supervivientes. Y eso es corroborado por el doctor Villar, que nos dice que incluso cuando nosotros tenemos volúmenes corriente bajos, si no tenemos una presión en meseta, en meta, y una presión de conducción en meta, la mortalidad en los pacientes que están en ventilación mecánica se aumenta, de tal manera que el beneficio del volumen corriente bajo debe estar asociado a otras variables, y las otras variables que nosotros tenemos que utilizar es el poder mecánico, y el poder mecánico pues surge de tratar de condensar en una sola fórmula pues todas las variables que nosotros conocemos que pueden producir una lesión inducida por la ventilación mecánica, y que pues como el objetivo de la charla no es hablar del poder mecánico como tal, pero sí es importante aclarar que cuando nosotros evaluamos el poder mecánico y evaluamos el peso que tiene cada una de las variables del poder mecánico en la administración, sobre todo de ventilación mecánica, vemos que el volumen corriente es la variable que más poder tiene en los pacientes en ventilación mecánica. Por eso las recomendaciones han comenzado a cambiar, y la recomendación del consenso de expertos publicada en el 2021 es manejar volúmenes corrientes de 4 a 6 cc por kilo, una meseta menor de 30 y una presión de conducción menor de 15 como los grandes rasgos para administrar ventilación mecánica en los pacientes. Y comenzamos a ver también que después de esto y la suficiente evidencia que hay en el SDRA, ¿será que los pacientes que no tienen SDRA o pacientes que están en el ámbito quirúrgico se benefician también de estos parámetros de ventilación
mecánica protectora, y entonces vemos que en pacientes intraquirúrgicos en los que se maneja volúmenes corrientes por debajo de los 8 mililitros por kilo, vemos que tienen menos complicaciones pulmonares, menos SDRA y menos barotrauma, pues sin diferencia en la estancia hospitalaria y en cuidados intensivos, pero por lo menos tenemos una reducción en complicaciones que se pueden producir por la ventilación mecánica, y que para que este beneficio se dé debe estar asociada a una presión positiva al final de la expiración, que para esta publicación se manejó entre 8 y 10 centímetros de agua. Y tiene sentido los 8 a 10 centímetros de agua en pacientes quirúrgicos, porque en pacientes donantes que se manejaron con volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilo con una PIB de 8 a 10 centímetros de agua, cuando se compararon con pacientes que se manejaron con PIB mínima para la publicación fue de 3 a 5 mililitros por kilo, y volúmenes corrientes de 10 a 12 mililitros por kilo, hubo mayor rescate con estos parámetros ventilatorios que cuando se manejaron con volúmenes corrientes altos y con PIB mínima. Hubo mayor rescate pulmonar de pulmón en donantes con estos parámetros ventilatorios. Y en pacientes generales en cuidados intensivos, vemos en este metaanálisis que no, con unos números necesarios a tratar bastante interesantes, que hay un beneficio en la reducción de lesión pulmonar, en la mortalidad y en la presentación de o complicaciones infecciosas pulmonares. Y esta publicación nos dice que cuando nosotros manejamos pacientes con volúmenes corrientes que no, en pulmón sano, sobre todo cuando están cercanos a los 10 mililitros por kilo, nos dice la publicación que hay un aumento en el riesgo de 1.3 por cada mililitro por kilogramo de peso predicho, que se aumente por encima de los 6 mililitros por kilogramo de peso. Y en pacientes con falla ventilatoria aguda hipoxémica que se encuentran en ventilación mecánica no invasiva, esos pacientes que están en esta terapia y hacen volúmenes corrientes por encima de los 8 mililitros por kilogramo de peso, tienen más riesgo de falla ventilatoria y de requerir intubación orotraqueal, comparado con los pacientes que tienen menos de 8 mililitros por kilogramo de peso, con un área bajo la curva por encima del 80%. Con toda la evidencia que hay sobre los volúmenes corriente bajo y los parámetros de ventilación mecánica protectora, cuando nosotros evaluamos la adherencia que tenemos como intensivista al manejo de la ventilación mecánica protectora, vemos que en hospitales académicos es menos del 50% de los pacientes reciben volúmenes corriente bajo y parámetros de ventilación mecánica protectora. No solamente reciben los pacientes menos del 50%, sino que algunos pacientes recibieron más de 8 cc por kilo, que fue el 50%, y el 20% de los pacientes incluso alcanzaron a recibir más de 10 mililitros por kilogramo de peso predicho de volumen corriente. Y bueno, pues nosotros creeríamos que podríamos generalizar la estrategia de volúmenes corriente bajo como una cosa individualizada, pero como nos dice Alejandro Dumas, todas las generalizaciones son peligrosas, y la generalización del volumen corriente bajo como un todo y aislado de las demás variables no se sale de esa peligrosidad, por lo cual nosotros tenemos que pasar de una receta de cocina de volúmenes corriente bajo a volúmenes corrientes personalizados, y es lo que ha venido pasando a través de la historia, donde se abandonó la recomendación inicial de los 15 a 20 cc por kilogramo de peso, donde se está optando cada vez por volúmenes corrientes mucho más bajos, de 8 cc por kilogramo de peso predicho, y que además eso tenemos que asociarlo a la presión de conducción y a la presión meseta para poder tener un buen control o un beneficio de ese volumen corriente bajo. Y otra de las cosas que viene cambiando y que se viene metiendo en el paradigma de los pacientes con volúmenes corrientes y con la ventilación mecánica es la fenotipificación de
la fenotipificación de los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, sobre todo en el tema de SDRA, que podemos hacerlo por los perfiles hipoinflamatorios o hiperinflamatorios, o podemos hacerlo por la causa que llevó al paciente a desarrollar el SDRA, y que tenemos también un sinnúmero de variables y de fenotipificaciones que van desde los índices de oxigenación, el tiempo, la agresión que se produce en el pulmón por el componente celular, el componente de imagen y fisiopatológico, o la respuesta que puede tener el paciente a cada una de las estrategias que nosotros utilicemos, sobre todo en el reclutamiento alveolar. Y recientemente hay una publicación del doctor Golliger, donde hace un resumen de 5 estudios con 1096 pacientes, donde demostró que ajustar los volúmenes corrientes a la elastancia tiene un beneficio de mortalidad a los 60 días del 38%, y nos da el perfil de elastancia y presión de conducción para tratar de ajustar esto estos volúmenes corrientes a la distensibilidad estática. Sin embargo, el doctor Van Bunder no pudo confirmar que esta asociación fuera así, y que no hubo diferencias a hacer el ajuste con la elastancia y al día 1 y al día 14 en comparación en hacer el ajuste a la presión meseta. La publicación del consenso de este año, que estas son las 10 recomendaciones que ellos nos dan, donde la segunda recomendación corresponde a el volumen corriente, que es la recomendación que ellos dan de 4 a 6 cc por kilo, pero algo que hay que rescatar también de esta publicación del consenso es que ellos nos dan estas dos cosas importantes, y que nos dicen que tenemos que estar muy al pendiente cuando estemos manipulando el volumen corriente a todo este abanico de variables que nos muestran señalando el volumen corriente, y que además a futuro tenemos que estar pendientes de caracterizar el perfil de biomarcadores de la respuesta a tratamiento específico, el uso del poder mecánico y de la presión de conducción, y identificar o intentar identificar el fenotipo que tiene nuestro paciente, para tratar de hacer esto, que es la personalización del volumen corriente, donde vamos a iniciar con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, después vamos a ajustar para saber cuál es el PIB ideal en nuestro paciente, tratando de mantener una presión de conducción en meta, una presión meseta en meta, y una vez tengamos estas presiones en meta, vamos a evaluar cómo está el CO2, cómo está el estado ácido base y cómo está la frecuencia respiratoria, para determinar si nuestro paciente necesita un incremento en el volumen corriente, o en algunos casos pueda requerir una terapia de soporte extracorpóreo para tratar de hacer la remoción de CO2. Y la otra recomendación que tenemos que tener en cuenta, o otra tabla que tenemos que tener en cuenta, que es la que nos da el doctor Mauri, donde debemos tener en cuenta estas variables fisiológicas como la presión meseta, la presión de conducción, la presión transpulmonar, la presión de conducción transpulmonar y el índice de estrés, donde debemos intentar mantenernos dentro de los rangos que ellos nos dan para mantener una buena mecánica ventilatoria, y poder evaluar bien y darle el beneficio que se ha comprobado en cada uno de los estudios que han propuesto las diferentes variables como estrategias de monitorización de la ventilación mecánica. Y finalmente, Alejandro Dumas nos dice que la sabiduría humana se encierra por entero en estas dos palabras: confiar y esperar. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos confiar en lo que estamos haciendo en este momento de los volúmenes corriente bajos y de la ventilación mecánica protectora, pero también tenemos que esperar a futuro que la medicina personalizada nos facilite el monitoreo de la ventilación de los volúmenes corrientes óptimos para cada uno de los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Milcar, por su presentación. Una presentación muy completa acerca del tema a tratar.
Ahora abrimos un espacio, como lo dije desde el principio, para discusión. Pueden hacer preguntas a través del chat, pueden utilizar el mecanismo de levantar la mano también. Y estamos atentos a los comentarios. Doctor Manuel Garay levanta la mano. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo quiero felicitar al doctor Almanza por su presentación, una presentación que sin lugar a dudas hace un recuento no solamente desde lo histórico, sino también desde la evidencia que lleva a la toma de decisiones en el día a día de los pacientes en ventilación mecánica. En el tema del volumen corriente, como lo decía en su muy buena presentación, realmente el problema y lo que queremos resolver es titular el volumen corriente a lo que requiere el paciente de forma organizada y sistemática. Quisiera hablar un poco sobre y escuchar su opinión acerca de los volúmenes corrientes ultraprotectores. Sabemos que volúmenes corrientes menores a 4 mililitros por kilo podrían ser beneficiosos, no solamente desde el punto de vista de mejorar el componente de aproximarse a la estancia pulmonar adecuada, sino también a optimizar el comportamiento cardiovascular del ventrículo derecho. Entonces, quisiera saber su opinión acerca de los volúmenes corrientes ultraprotectores en los pacientes con distrés respiratorio, sobre todo en aquellos con SRA moderado y grave. Y nuevamente, muchas gracias y felicitaciones por su presentación. Muchas gracias por la pregunta, doctor Garay. Bueno, esa discusión de los volúmenes corrientes ultraprotectores es una de los resultados que arrojó el estudio del doctor Golliger. En una carta al editor, el doctor Tobin le responde al doctor Golliger de su publicación, donde le dice que los volúmenes corrientes ultraprotectores son antifisiológicos y que insta incluso a los autores a que digan que nosotros abandonemos la utilización de volúmenes corrientes de 6 cc por kilo. Sin embargo, daba el comportamiento fisiológico y la mejoría, sobre todo en los pacientes que tienen SDRA graves, con volúmenes corrientes ultraprotectores, fisiológicamente podríamos utilizarlo, pero una evidencia sólida incluso que diga que hay una diferencia entre 6 cc por kilo y 4 cc por kilo, pues no encontré una revisión que comparara esos parámetros de volúmenes corrientes. Tenemos a Milcar otra pregunta a través del chat que hace Luis Alexander y pregunta: ¿hasta qué momento son útiles las metas de protección pulmonar? Debido a que hay pacientes que llevan varios días o semanas en ventilación mecánica y no sabemos hasta qué momento sea efectivo o conveniente proteger esos pulmones. Bueno, realmente nosotros deberíamos siempre, como dijo el doctor Garay en su intervención, hacer una titulación del volumen corriente. Lo que sí está demostrado, y es una de las diapositivas que mostramos en la presentación, es que los pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada y no hacemos titulación de volumen corriente o lo manejamos con PIC altas y volúmenes corrientes por encima de los 9 mililitros por kilogramo de peso, tienen mayor riesgo de neumotoras, y ese riesgo de neumotoras aumenta a medida que va aumentando los días de ventilación mecánica. De tal manera que nosotros lo que debemos intentar hacer siempre en los pacientes es
manejar volúmenes corriente bajo y manejar parámetros de ventilación mecánica protectora, porque entre más tiempo tenga en ventilación mecánica el paciente, probablemente mayor riesgo va a tener si no tenemos especial cuidado con la ventilación de desarrollar las complicaciones asociadas a los volúmenes corrientes que se manejan altos. Incluso hay publicaciones donde se demuestra que en los pacientes, incluso en el agudo, y hacen respiraciones espontáneas, esas respiraciones espontáneas hay que controlarlas y hay que controlar también el esfuerzo inspiratorio o expiratorio del paciente con otros, bien sea con medicación o evitar las asincronías para tratar de que el volumen corriente se mantenga por debajo de los 8 cc por kilo. Pero el beneficio está y está demostrado que si no hacemos parámetros de ventilación mecánica protectora y dejamos el volumen corriente por encima de los 9 cc por kilo, probablemente cuando estemos alrededor del día 23, el 100% de los pacientes van a tener neumotórax como complicación de la ventilación. Gracias, Amílcar. El doctor Alexander López tiene la mano levantada. Doctora Amílcar, buenas noches. Felicitarlo por la charla. Creo que ha sido bastante importante el ejercicio que se ha hecho. Bueno, mi pregunta es muy concreta, doctor. Yo quisiera saber qué piensas tú básicamente de eso. Nosotros estamos en hospitales a veces donde el ECMO lo hemos visto por allá en fotos, es muy lejana la posibilidad de ECMO, también de algunos dispositivos de intercambio o para barrer CO2 extracorpóreo, en este caso filtros. ¿Y qué hacer cuando esas metas, te lo digo porque en nuestra UCI respiratoria es muy común que nos enfrentemos este tipo de situaciones? Es bueno, ¿hasta qué momento vale la pena tratar de proteger tanto el pulmón y dejar por lo menos que un pH nos baje de 7,2 o que un CO2 se nos eleve, ya? Porque en realidad no tenemos herramientas para poder controlarlo. Entonces, a veces los pacientes posterior a los 7 días empiezan a hacer retenciones crónicas. Y mi pregunta iba encaminada hacia allá: ¿qué tanto debiésemos proteger a los pulmones después del 7º, 10º día? Ya sabiendo que probablemente eso nos va a generar una hipercapnia, que nos va a tocar el pH, y bueno, también es un componente deleterio, ¿no? Es una situación muy frecuente que encontramos. Muchas gracias, doctor Alexander Peña, por su pregunta y bueno, eso va encaminado con la pregunta que había hecho que hayan hecho anteriormente, y es el riesgo de que se puedan presentar las complicaciones mecánicas por manejar volúmenes corrientes realmente altos. Realmente una de las conclusiones de la revisión es que hagamos lo que hagas, la estrategia que hagas, trates de no tener volúmenes corriente altos, porque cuando tengas volúmenes corriente altos en cualquier tipo de paciente y en la situación que te encuentres, va a haber un aumento de mortalidad. De la parte de ECMO, yo no manejo ECMO, nunca he tenido la oportunidad de interactuar eso. Hay muchos docentes acá en la cátedra que podrían aclararnos la duda que tú tienes, porque sí manejan ese tipo de pacientes y sí podrían decirnos desde la evidencia y desde su experiencia cómo manejar este tipo de pacientes y qué estrategia hacer cuando el CO2 está elevado más allá del día 7 y los parámetros de ventilación mecánica protectora o estrategias como la relación IE o el aumento del volumen minutos ya no son suficientes para controlar ese CO2 que está alterado. Doctor Carmelo, adelante. Buenas noches a todos y bueno, agradeciendo a la doctora Sánchez y a AMSI por este espacio, unos breves comentarios. Primero, los invito a revisar la publicación de Richard de hace unos 2 años en Intensive Care, del grupo REVA, del grupo de investigación REVA, en la cual plantean el escenario que presenta el doctor López, en el sentido de
no tengo ECMO, no tengo remoción extracorpórea de CO2 y estoy haciendo ventilación ultraprotectora, y ellos plantean 13 puntos muy concretos. Soy franco, no son fáciles de seguir uno a uno, pero tienen recomendaciones francas para ir apuntando a manejar pacientes con ventilación incluso ultraprotectora, con volúmenes corrientes bajos y sin contar con la remoción extracorpórea de CO2. Eso como aspecto puntual para recomendarles en ese escenario. El otro punto es que hay que ser claros en que a más de 7 días tener suficiente evidencia para responder esa pregunta con base en desenlaces de mortalidad, no podemos ser tan taxativos en ello, y tendríamos que considerar que ahí es donde más entra el juicio clínico, la experticia del médico, el arte y la personalización y la fenotipificación que decía el doctor Almanza, porque como digo e insisto, la mayor evidencia está en esos primeros días del evento agudo que llevó al paciente a ventilación mecánica. Era esos comentarios. Obviamente, en esos escenarios, los pacientes que maltratamos de manejar con volúmenes bajos, como decía el doctor Almanza, hay que matizar el beneficio del volumen bajo contra el riesgo y el aumento de desenlaces adversos por la asincronía, por la hipercambia. Gracias. Muchas gracias, doctor Carmelo. Tenemos otro comentario, Amílcar, la última pregunta para cerrar la sesión, que hace Moisés Jiménez y pregunta: ¿qué opina de titular en los pacientes crónicos en ventilación mecánica al volumen corriente con base a la presión media de la vía aérea? Bueno, la presión media de la vía aérea es un muy buen parámetro para ajustar el volumen corriente, y sería como la presión ideal a medir en los pacientes que están en ventilación mecánica, y podría ser una buena estrategia y una buena propuesta de titulación de volúmenes corrientes por la presión por el valor o el parámetro de presión de titulación de volumen corriente por presiones medias de la vía aérea. Sí, sería una buena estrategia, sobre todo en pacientes en los que ya no hay evidencia de las demás estrategias. Gracias, Amílcar. El doctor Camilo Pizarro va a hacer un comentario. Aló, buenas noches a todos, ¿cómo les ha ido? Yo quisiera nada más decirles lo siguiente respecto a la pregunta de la extracción o la remoción de CO2. O sea, el hecho de no tener terapias de soporte circulatorio extracorpóreo obviamente no limita el manejo que tenemos que hacer a los pacientes, máximo cuando sabemos que la sobrevida ahorita en la mayoría de los centros donde se están haciendo, digamos, las cosas de una manera muy puntual y como menciona Carmelo, siguiendo los puntos claves, pues son sobrevidas que se acercan en algunos casos a más del 60-65%. En cuanto a las terapias de soporte extracorpóreo, yo quisiera decirles algo. Hay que romper un paradigma. Hoy lo que nosotros tenemos, digamos, en cuenta son los valores que se han extrapolado del estudio Eolia, y ustedes se han dado cuenta que pues de alguna manera nosotros también lo seguimos y lo dejamos plasmado en el consenso colombiano de cuidado intensivo, pero más allá de esos valores de oxigenación y de ventilación, lo que define realmente el uso de este tipo de terapias de soporte extracorpóreo, y yo creo que de un manejo, digamos, adicional al SDRA, es que el paciente ya presente algún grado de disfunción orgánica secundario, obviamente, a esa ventilación mecánica en su impacto no solamente a nivel cardiovascular, sino pues también de todo el lecho vascular periférico que ya todos conocemos cuando se produce el síndrome compartimental de insaturación. Entonces, básicamente es eso, y no ceñirse mucho con esos valores. Obviamente vamos a llegar a un punto en el cual pues no hay forma de manejar esa remoción, ese hipercapnia de los pacientes, y pues tendremos que utilizarlo, pero seguramente en ese punto el paciente ya va a estar oligúrico con soporte vasopresor y algunas otras condiciones clínicas deleterias. Era más por eso.
Muchas gracias, Camilo, por aclarar ese punto. Vamos a responder esta última pregunta, que creo que la respuesta puede ser muy puntual, y finalizamos la sesión. Pregunta de Ibar Hoyos: ¿qué rol tiene el poder mecánico en la titulación del volumen corriente? Pues ya en la presentación habíamos hablado del poder mecánico, y si bien cuando miramos y desglosamos cada una de las variables, se demuestra que la variable que más peso tiene en el poder mecánico es el volumen corriente. Entonces, esa es la importancia del volumen corriente dentro del poder mecánico. Muchas gracias, Amílcar. Como ya lo dijeron, una muy buena presentación, una muy buena exposición del tema a tratar, con unas conclusiones creo que muy claras en la discusión y en las respuestas que se han hecho. Definitivamente vamos hacia la individualización de los pacientes y de la situación clínica del paciente. No dejemos atrás la recomendación que nos hizo el doctor Carmelo Dueñas. Y creo que entonces con esto damos por terminada esta segunda cátedra AMSI. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que esta actividad se va a estar repitiendo cada 3 semanas. La próxima actividad la tenemos programada para el próximo jueves 4 de noviembre. En esa oportunidad van a presentar los residentes del programa de la Universidad del Bosque. Voy a dar la palabra a Camilo, que tiene algo más que decir, y con eso finalizamos la sesión. Bueno, solo me queda agradecerles y felicitarlos por la excelente presentación al doctor Amílcar. De verdad, muy buena presentación, muy buena revisión. A la Universidad de Cartagena, Carmelo, su grupo excelente. Y por último, me gustaría mucho que los residentes que están ahorita en la sesión, de alguna manera, pues se vincularan a la AMSI. En este momento ustedes saben que para los residentes vincularse a la asociación no tiene ningún costo económico, y sí, de verdad es muy valioso contar con su participación, sobre todo que se vienen muchos eventos académicos para el próximo año, dentro de ellos el Congreso Intermedio y el Congreso Nacional de Residentes, en el cual seguramente vamos a tener una participación muy activa. Entonces, invitarlos a formar parte activa de la asociación, y muchas gracias por acompañarnos y excelente presentación. Muchas gracias a todos por asistir, y de parte del grupo de la Universidad de Cartagena y de la ANSI, gracias por abrirnos este espacio nuevamente para poder compartir conocimiento y a la vez tener las retribuciones que desde su punto de vista tienen para con nosotros. Muchas gracias y que tengan buena noche.